¿Qué ruido ha causado esta semana y en los últimos días el que Adán Augusto López, quien es el actual coordinador de los senadores de Morena, tuviera como secretario de seguridad al jefe de la barredora, Hernán Bermúdez? Esto se centra en Tabasco, que es pues el lugar donde nació el entonces presidente López Obrador, quien gobernó de 2018 a 2024 y donde prácticamente deja su herencia pues a muchísimos tabasqueños. Y entonces me parece que el centro de la nota y de lo que ha ocurrido con un narcosecretario de seguridad está en Tabasco, y yo por eso me da muchísimo gusto saludar a Sergio Leiva, que fue militante del PRD. El origen pues sí de la izquierda en Tabasco podría ser el PRD, y yo por eso estoy aquí con Sergio, que me da muchísimo gusto saludarte y verte. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, Qué gusto de estar contigo de nuevo. Gustazo verte, porque además tú eres alguien que conoce bien de la historia de lo que fue el PRD, que te has convertido en gran analista político. Y la primera pregunta que yo tengo es, a ver, cuéntanos cómo se fundó más o menos el PRD en Tabasco, o si sí hubo izquierda en Tabasco en algún momento de la vida. Bueno, a ver, la hebra de la izquierda en Tabasco viene por la lucha de la democracia en Tabasco, ¿sí? Claro. El éxodo de la democracia, el fraude electoral que denunció Andrés Manuel en los 90s, y digamos que de ahí se empieza a generar una serie de escisiones del PRI que luego terminan en el PRD, ¿no? Una de ellas es Arturo Núñez, ¿no? Adán Augusto es otra. De ahí viene, digamos, esa parte de la izquierda en Tabasco. No es, digamos, que la raíz de la izquierda por sí misma en México tuviera una raíz muy fuerte en Tabasco, sino que son escisiones del PRI que terminaron militando en el PRD, ¿no? Ok, o sea, los priistas tomaron el PRD en ese entonces, o se sí, fueron, o... Digamos que ya no estaban de acuerdo en el arreglo político ni la forma de conducción política del PRI en el Estado, ¿no? Y llegaron al PRD. Uno de esos personajes es Adán Augusto López. O sea, Adán Augusto López llega al PRD y llega a la izquierda antes de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No es que haya sido este personaje que luchó junto con el ingeniero Cárdenas, ni haya sido un protagonista de ser un gran opositor en el Estado. Él realmente era un operador político, un burócrata que creció políticamente haciendo pues política en el PRI del Estado. O sea, él fue subsecretario de gobierno en el 92, y ahí es donde él conoce, de acuerdo a las fuentes periodísticas, a este personaje, Hernán Bermúdez Requena. Hernán Bermúdez, que fue su secretario de seguridad. Él lo conoce en el 92, ¿no? Porque Adán Augusto era subsecretario de gobierno del Estado y Hernán era director de la policía, ¿no? O sea, siempre metido ahí, siempre metido en los asuntos de seguridad del narcosecretario. Sí. O sea, lo que da testimonio en la prensa y digamos la trazabilidad de su trayectoria es que este personaje siempre estuvo en puestos de seguridad y se entrenó en lo que tenía que ver con tráfico de drogas. O sea, esta persona de ahí fue adquiriendo expertise en lo que tenía que ver con tráfico de drogas, porque trabajó en aduanas de la Ciudad de México, en la Policía Judicial de la Ciudad de México, fue, digamos, agente de la Interpol para la PGR aquí en el país. Incluso tuvo aparentemente un entrenamiento por parte de la DEA. Wow, o sea, antes de convertirse en bandido. Sí, antes de convertirse. O sea, cuando las personas hacen, o más bien los medios, los críticos, este paralelismo entre Genaro García Luna y Hernán Bermúdez Requena, es un paralelismo pues muy similar, porque era este superpolicía entrenado, inclusive por la élite de la persecución del delito en México, pero también en Estados Unidos, ¿no? Y que aplicó sus conocimientos para hacer todo lo contrario a lo que estaba entrenado. Claro, para lo malo. Claro, para lo malo. Oye, entonces, a ver, desde tu punto de vista, Adán Augusto López no tenía ni muchísima participación en el PRD ni nada de eso, aunque sí lo hizo senador de ese partido en algún momento. Bueno, o sea, yo no puedo decir cómo llegó en sí mismo, ¿no? Claro. Yo recuerdo la parte en la que fue senador, claro. Legislador, pero no, digamos, ni fue un ideólogo, ni fue un protagonista, sino su fama era de ser, cuando ya está en el PRD, una persona cercana a Andrés Manuel y un operador político de Andrés Manuel. Claro, que fue priista, y Andrés Manuel no tenía bronca con los priistas también, ¿no? No, tenía una fascinación, digamos, por... Siendo honesto. Sí, una fascinación por muchos cuadros políticos que venían de ahí, ¿no? Claro, pues sí, pues él se hizo ahí, ¿no? Sí, él se hizo ahí,
Ahora lo que vemos, y es lo que nos está causando pues mucha sorpresa y que la gente tiene que desmenuzar, las personas quienes ven el televisor, es quién es Adán Augusto López en el contexto de la presidencia de López Obrador y en el proyecto de la regresión autoritaria de López Obrador. O sea, Adán Augusto López era un operador político estratégico que mezcla aparentemente redes ilegales de financiamiento con esta parte también de las negociaciones políticas tras bambalinas, ¿no? O sea, cuando veamos a Adán Augusto, reconozcamos que es el personaje que en el 2022 manda Andrés Manuel López Obrador a negociar con el PRI, particularmente con Alito, el que se desistan de las carpetas que tiene la Fiscalía General de la República y la de Campeche, a cambio de que el PRI apoye la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional hasta 2029, ¿no? Entonces, en 2022 es Adán Augusto López el que va y dobla a Alito para ofrecerle pues impunidad, ¿no? Porque el proceso de desafuero, de juicio político se suspende todo el asunto de la judicialización de las carpetas, se deja de hablar de esto en Campeche, se deja de hablar esto en las mañaneras, y entonces le dan los votos que necesitan en la Cámara de Diputados, y entonces logran la extensión hasta 2029. Eso fue en septiembre del 22. En septiembre del 24, todos recordaremos a Adán Augusto López como el operador de López Obrador, que va y convence a los Yunes, a Fernando, a Miguel y a Miguel Ángel, de que se va a desistir, lo cual es un delito. O sea, cuando hablamos de operación política, es qué clase de negociación, qué clase de pacto hay para que la autoridad deje de hacer su trabajo y entonces negocie otras cosas a cambio de un voto en el Congreso, en este caso del Senado, ¿no? Sobre los Yunes pesaban denuncias de peculado, de falsificación de documentos, inclusive de trata o tráfico de personas en la parte de Pedrastía, ¿no? Y entonces, de repente, todo eso deja de ocurrir. Entonces, No, pues está feliz Yunes. Hoy andaba de vacaciones, en vacaciones lujosísimas. entonces cuando, Yunes, papá. cuando dicen Adán Augusto Operador, la verdad es de que es el personaje, si esto fuera la película del Padrino, ¿no? Es que el Padrino, Marlon Brando, mandaba un personaje, a Luca Brasi, ¿no? Y Luca Brasi era el mensajero, pero también el encargado de romper y doblar muñecas, ¿no? O sea, Adán Augusto es el Luca Brasi de la 4T. Por eso es un personaje intocable, porque si Adán Augusto cae, tendría que él que platicar muchas cosas que tienen que ver con los pactos ocultos de cómo Morena logró construir esta regresión autoritaria ofreciendo impunidad a cambio de votos y muchas otras cosas más. ¿Sí? Claro. Pero pesa mucho, ¿no, Adán Augusto? Pues sí, pesa mucho. Se está convirtiendo en un problemón para ese partido. Lo han empoderado mucho. De acuerdo a por ejemplo, algunos reportajes que han salido en otros medios, se sabe que personajes muy cercanos a él, ¿no? Fernando Padilla Farfán, un contratista, su asesor en el Senado, se llama Luis Montaño, financian sus actividades políticas, ¿no? Fernando Padilla se descubrió que resultó ganador de adjudicaciones directas en el gobierno de Chiapas y de Tabasco, Chiapas, por cierto, cuñado de Adán Augusto, Rutilio, y hizo pues una fortuna, 2,000 millones de pesos en contratos, y parte de ese dinero termina en la campaña de Chihuahua de Andrea Chávez, ¿no? Esto que dicen de que son donativos de la clase empresarial es un eufemismo para ocultar la corrupción. O sea, no existen los donativos de la clase empresarial cuando el contratista es un proveedor del gobierno que, digamos, cobra a sobreprecio y lo adjudican directamente y ese dinero termina en espectaculares y en unidades médicas móviles. Es un delito el peculado, es corrupción y debería investigarse. Si se va a investigar, claro que no. Por eso Adán Augusto es un personaje muy poderoso, porque detrás de él, digamos, hay un abanico de no solamente este entramado de muñequeo político, de cómo consiguió los votos para reformas, sino también de cómo hay redes de financiamiento público ilegal que son evidentes en espectaculares, en portadas de revistas, en unidades médicas móviles.
Claro, a ver, también hizo una precampaña donde brillaba el dinero, ¿no? Porque llenó de la espectaculares, dinero sí. siempre se nota. Sí, todo el mundo quería su hashtag, es Claudia, es Adán Augusto, o sea, ¿y de dónde salió el dinero? O sea, eso es lo que prácticamente quieren jugar con el sentido común de los mexicanos. O sea, nadie le pone de su dinero para tirarlo a la basura. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues sale de financiamiento público ilegal, ¿no? Se llama triangulación de recursos públicos. O sea, esos espectaculares salieron de algún lado, esas portadas de revistas salieron de algún lado. Ese es Adán Augusto López. Ese personaje. Ese personaje, y creo que es un personaje clave en esta narrativa de cómo se construyó este poder. Es que es un poder que prácticamente es inconstitucional porque ni siquiera tuvieron los votos que representan las modificaciones constitucionales que están haciendo. Pero tirar a Adán Augusto, meterlo al escrutinio público, presentarlo a la justicia, pedirle que dé un paso a un lado, es un costo muy oneroso para ese proyecto en términos de los equilibrios internos que hay para que eso hubiera ocurrido. Claro. Ahora, Sergio, ¿tú te imaginabas que varios que militaron en el PRD, que ahora están en Morena, y que han alzado como focas la mano en cualquier tipo de reformas que son reformas regresivas, autoritarias, por más digan que no son autoritarias y regresivas? ¿Tú te imaginabas viéndolos votar esas cosas? No, para mí ha sido mucha desilusión. Incluso yo creo que ha sido una fascinación por el prestigio de los cargos que les han dado y también, digamos, por la comodidad de los salarios y el dinero que reciben a partir de eso. Pero sí hay, digamos, una deshonestidad intelectual de ver a personas que militaban en otros valores y otros proyectos soportar y apoyar lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Esto significa, pues, desmantelar todo un régimen democrático, la transparencia y el acceso a la información pública, jueces imparciales, la evaluación de la política social. Y ahora lo que quieren hacer es ir a desmantelar el INE y la representación de la pluralidad en el Congreso. Eso no es democracia y, digamos, creo que hubo un momento en el que la izquierda se convenció que no podía haber lucha sin democracia y están faltando, digamos, a una honradez intelectual de lo que significa ser izquierda. Claro, ¿no? O sea, ves a muchos quejándose de los diputados plurinominales, ves a muchos Pero así quejándose se construyó la izquierda. del precio del costo de los partidos políticos. Es que, y pues cuando estaban en el PRD, Sí. Si buscamos las declaraciones eran otras, ¿eh? Sí, o sea, Morena viene de la hebra del PRD que luchó por tener representación, aunque fuera de minoría en el Congreso, financiamiento Sí, público. porque si no tenía ni voz en Claro. la tribuna. Ahora lo que quieren hacer es tirar la escalera de la democracia y lo que tenemos que entender en México es que la democracia es una puerta de entrada y una puerta de salida. O sea, pudieron llegar al poder por ahí, pero si la gente el día de mañana quiere que se vayan, es el legítimo derecho a que lo saquemos a través de las urnas. Nadie puede cerrar la puerta de la democracia en nombre de ninguna supuesta transformación que no existe en el país, ¿sí? Lo que no se puede tocar es el régimen democrático porque es la puerta para que el día de mañana, así como aparentemente son populares, el día de mañana cuando sean impopulares la gente pida que se vaya, se tienen que ir por la buena, ¿no? Claro. ¿Llegaste a escuchar a López Obrador en el PRD? Sí. ¿Y cómo fue de diferente del PRD al poder? Yo creo que cuando Andrés Manuel se fue del PRD y fundó Morena, ya había una deriva autoritaria muy evidente, con la que yo no simpaticé. Y pasó de un discurso de esta república amorosa a ofrecer amnistía. Y cuando empezó a ofrecer amnistía, se empezó a desbaratar todo eso. O sea, esta idea de ofrecer impunidad a cambio de apoyo político al narcotráfico, porque inclusive lo mencionó en algún momento, ofrecer impunidad, más bien amnistía a crímenes del pasado, a narcotraficantes, pero también a actores de la vida política. Y un botón de eso, Irving, es Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto ya lleva 7 años que dejó el poder. Hay una trazabilidad de una serie de delitos de corrupción y nadie va y lo busca. Nadie lo interroga por Odebrecht, por la estafa maestra, por la Casa Blanca y ahora por este litigio en Israel entre 2 empresarios que dicen que lo sobornaron con millones de dólares, ¿no? Entonces, la verdad es de que sí hay una diferencia notable entre quién era Andrés Manuel dentro del PRD y, digamos, el proyecto regresionista que significa la Cuarta Transformación y el Partido Morena. ¿Qué dirá el López Obrador de Adán Augusto López? ¿Qué sospechas que diga? No, pues que es su hermano querido,
O sea, si algo es a Andrés. Parece inconfesable que el presidente López Obrador no supiera que tuviera un narcosecretario de seguridad. Que no lo supiera el presidente. Mira, acá la pregunta va a ser, y cuando se detenga Hernán, si es que no está muerto, porque hay especulaciones de que pudo haber muerto o lo mataron en Panamá, es la trazabilidad de si este personaje, Hernán Bermúdez, en algún momento financió con los recursos a los que tuvo acceso a actividad política de Adán Augusto y de López Obrador. Si eso lo logra hacer las autoridades norteamericanas, porque a mí me queda claro que las mexicanas nunca llegarían a tal, sería, digamos, pues algo muy sorprendente, ¿no? Cómo este personaje, que es un policía y empezó a crear muchas empresas, porque tiene empresas de muchas cosas. O sea, tiene un empacador en Yucatán, tiene una empresa de seguridad en Tabasco, tiene una empresa en el ramo de hidrocarburos. Si alguna de estas empresas o él en particular financió. Por eso, digamos, ¿qué diría Andrés Manuel de Adán Augusto? Pues es que es su hermano querido, ¿no? Porque también Julio Scherer es su hermano querido. O sea, hay un conjunto de personas muy turbias y muy negras alrededor de Andrés Manuel López Obrador que la lealtad y la incondicionalidad a él y a su proyecto y lo que hayan aportado los hace sus hermanos, ¿sabes? Claro, y parece que Morena es mientras tú digas a todo que sí, vas, ¿no? Con todos tus defectos y con todos tus delitos, ¿no? Nada más dices que no y órale, ¿no? Sí. Ahora sí la investigación. Finalmente, ¿qué tiene que hacer la oposición en este caso? Yo creo que en este caso lo que se tiene que hacer es hacerlo obligatorio, es pedir una comisión, ¿no? Que investigue esto, de demandar que Adán Augusto se retire como presidente de la Junta de Coordinación Política. Si en Morena lo quieren seguir sosteniendo como su coordinador parlamentario, es asunto de ellos. Pero más importante es dar con mucha pedagogía a las personas, a la sociedad, decir que hoy más que nunca, y esto es por iniciativa de los Estados Unidos, hay una relación que se puede ubicar entre el crimen organizado y el poder público o político en este país, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es evidenciar eso con mucho más fuerza, porque Adán Augusto es solo uno de muchos casos. O sea, cuando hay muchos gobernadores de la 4T alzando la mano y decir, no está solo, es porque hay varios gobernadores que están en la misma situación y posición de él. No me voy muy lejos, el de Sinaloa, ¿sí? Que fabricó e inventó un delito de decir que el exrector y su principal líder opositor en el estado lo habían asesinado en una gasolinera cuando una carta del Mayo Zambada desmintió lo ocurrido. Lo habían asesinado en el mismo rancho donde iba a ver supuestamente al gobernador y al exrector, ¿no? Entonces hay muchas personas dentro de la 4T que están en la misma posición de Adán Augusto. Por eso le dan su respaldo de incondicionalidad. Claro. Sergio, yo te aprecio mucho estos minutos. Yo también. Y cuando quieras platicamos. No, hombre, ahí está Sergio Leiva. Yo soy Irving Pineda. Siguen la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.